Bueno, allí tenemos entonces, el tema de hoy es la personalidad criminal. Soy la criminólogo Lilia Rodríguez, como les dije, como ya me conocen, soy su profesora de criminología clínica, especialista en gerencia y administración de policía. Acá tenemos. Vamos a iniciar definiendo lo que es un organismo. Un organismo se define como un conjunto de órganos que funcionan en forma combinada, constituyendo una unidad que permite la subsistencia. Es decir, un conjunto de elementos que se unen para realizar una actividad. Pero este concepto fue evolucionando y después llegamos a que entonces no, el ser humano no es solo un organismo, sino que también es un individuo. ¿Y qué es un individuo? Bueno, deriva etimológicamente del latín individuos, que significa indivisible. Significa que somos una totalidad imparcelable, no se puede dividir, que no puede dividirse sin destruirlo. Es decir, a nosotros nos quitan la mitad del cuerpo e inmediatamente nos matan. Nos quitan nuestro corazón, nos arrancan el corazón así y nos matan. O sea, si nos dividen, nos destruyen. ¿Sí? Entonces, así fue como se empezó a estudiar al hombre, definiéndolo primero como un simple organismo, después como un individuo. Posteriormente, del organismo empezamos a entender ese individuo, qué es lo que pasa con ese individuo, cómo llegamos a ese concepto. Bueno, ese individuo es visto como una totalidad viviente, autónoma, que cumple ciertos requisitos para categorizarse como un individuo. ¿Cuáles son esos requisitos, profe? Bueno, nacer, crecer, reproducirse y morir. Es decir, que es un organismo autónomo capaz de subsistir por sí mismo y de reproducirse. Según este concepto, son individuos, los vegetales, los animales y todo ser viviente. Allí entra el ser humano como organismo capaz de nacer, crecer, reproducirse y morir. Allí pueden ver ustedes cómo en las diapositivas se ve desde que nacemos, después vamos creciendo, después vamos agarrando la edad de ser bebé, pasamos a ser niño, después preadolescente, después adolescente, después aquí vemos una barriguita, ¿verdad? De adulta embarazada, después ya vemos el rol de mamá, después de ejecutiva, después ya una señora un poco ya mayor, después de abuelita y después ya pues morir. Entonces, ¿en cuál de esas se encuentran ustedes? Yo creo que en esta, ¿verdad? Están en la edad de reproducirse y de estar en la universidad, en estas partes. Si les digo, yo creo que la mejor parte es un poquito más adelante, después que ya hemos pasado la edad de tener hijos. Pero en realidad no, en realidad todas las etapas son bonitas, desde que somos niños, adolescentes, jóvenes, adultos independientes, y después cuando llegamos a abuelita, pues si lo hemos hecho bien, vamos a disfrutar de, de, de esa belleza que nos dio la vida, de ese poder reproducirse y tener nietos y ver mi carita en la de un bebé que ya ha pasado 2 generaciones después de mí. Y bueno, y si lo hicimos bien, cuando lleguemos aquí, a esta plaquita de mármol, ya vamos a estar orgullosos de haberlo hecho bien y vamos a esperar ese viaje a otro nivel, ¿no? Superior. Entonces, eso es lo que define a un individuo, el hecho de poder crecer, nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero hay algo más allá, siguieron investigando, porque entonces si solamente hiciéramos esas 4 etapas y nuestra vida se centrara solo en eso, seríamos como igualito que un animal o que un vegetal, ¿no? No habría ninguna diferencia entre ambos. Entonces, los psicólogos, sobre todo ellos, que eran que son los que se encargan de ese estudio de comprender al individuo, empezaron a investigar, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que nos diferencia en realidad de las plantas, de los vegetales, de los animales? Entonces tenemos que el ser humano, ¿verdad? Es un individuo especial. ¿Por qué es especial, profe? Bueno, porque está dotado de cualidades excepcionales que le confieren un enorme desarrollo a su cerebro. Entonces, ¿qué? El cerebro, el secreto está en el cerebro. La aparición
del psiquismo superior del hombre se vincula, aquí les voy a leer esto para que ustedes vean la diferencia entre una clase normal de criminología dictada por un científico teórico y una clase dictada por su profe aquí presente. Un criminólogo así de esos teóricos científicos duros te diría este concepto. El hombre es diferente a los animales y a las plantas, ¿por qué? Porque hay un psiquismo superior que se vincula al neoencéfalo y su alto índice de cefalización. Y usted se queda así, ¿y qué quiso decir el profesor? Ahora sí, ¿verdad? Yo mejor renuncio a la carrera. Resulta que eso lo que está diciéndote es que el hombre se diferencia de los animales porque hay algo diferente en su cerebro, porque hay algo más grande en su cerebro, a diferencia de los animales, y que los conocimientos en el hombre se concentran en una parte en específico. Eso significa centralización, a diferencia de los animales y los vegetales. Eso es todo, ¿ven? Más sencillito. No se pueden quejar, tienen que ir, pero con 10 puntos en esta asignatura porque es sencillito. Bueno, entonces, para que entiendan qué es el encéfalo. El encéfalo está formado por cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Aquí tienen el dibujito. Tienen el bulbo raquídeo, el cerebelo y el cerebro. Está recubierto por 3 membranas denominadas meninges. Esas meninges, para que criollamente lo sepan, es como una capa que protege nuestro cerebro, ¿verdad? Que es acuosa, líquida, pero así acuosa, pues pastosa, y eso cuando a los bebés les da fiebre, temperatura alta, eso hace como un colapso, como un cortocircuito, y es lo que hace que los bebés queden parapléjicos desde muy chiquitos, quedan en estado vegetal. Por eso nuestras abuelas, nuestras mamás, se preocupaban mucho cuando subía la fiebre en un niño, porque sabían que lo que le atacaba a esa fiebre alta es la meninge, y porque pueden quedar parapléjicos. Ajá. Después del cerebro, después del encéfalo, de los meninges, viene algo que es el cráneo. ¿Por qué el cráneo? Porque el cráneo es la parte dura que protege ese cerebro. Después, tenemos que las investigaciones nos arrojaron que el cerebro no es uno solo. Ustedes sabían que no tienen un solo cerebro ahí en la cabeza. En el cerebro tienen 3 partes. Tienen el neocortes, el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. Es decir, tienen un cerebro de reptiles, un cerebro de mamíferos y un cerebro de humano. Yo siempre le digo a mi niña, yo le digo, pero conecta los 3 cerebros, es decir, no trabaje puro con los instintos o los sentimientos. Pégale también, enchúfele el humano para poder que puedas hablar bien, que controles tus rabias, tus emociones, tus sentimientos. Por lo general, los hombres no conectan esa última parte que es el neocorte, ¿ves? Porque tienen que medir las palabras cuando hablan con la mujer, porque la mujer tiene más conectada, más enchufadita esa parte, y entonces es más fácil para nosotras hablar, chacharear todo un día, lo cual para los hombres es más difícil. Y bueno, esa es una conferencia de terapia para parejas que ahorita no se las voy a dar, pero va por allí por entender primero el cerebro humano. Entonces, ¿cuáles son esos 3 roles del cerebro? Actúo, siento y pienso. Con el cerebro reptiliano están mis instintos y mis ánimos de supervivencia, actúo, reacciono. Con el cerebro límbico son mis emociones, con eso siento, con eso me enamoro. ¿Dónde vive el amor? Aquí en el cerebro límbico. Al contrario de muchos que dicen que en el corazón, no, el corazón le da impulso y su sangrecita para que brinque rapidito, pero el sentimiento, las emociones están en el cerebro límbico. Y luego tenemos el neocortes, o el cerebro humano, que yo le digo así porque es el cerebro racional. Ahí es donde están la moral y la ética. Fue la última parte del cerebro en desarrollarse. Ya la vamos a ver aquí a continuación. Hoy no me han dado café todavía, decía un presidente por acá en Venezuela. Tenemos el cerebro, tiene 3 partes. Aquí lo ven como para niños, para que me entiendan bien la clase de hoy, porque me inspiré. Esta es una de las clases más lindas que van a ver en esta asignatura. El cerebro es como un rompecabezas. Tiene 3 piecitas. Tenemos el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el neocortes. ¿Qué pasa? Las 3 se engranan y conforman un individuo
con características de ser humano, porque pueden haber otros tipos de individuos, como vegetales o animales, repito. Tenemos el cerebro reptiliano, que sería una imitación de este rabito que está aquí, ¿verdad? Que sería el bulbo raquídeo. Tenemos el cerebro límbico, que es el conquistador. Mírenle la ceja, eso parece un adolescente enamorado haciéndole así a la muchacha, vamos, vamos. Bueno, ese es el cerebro límbico, las emociones. Y aquí tenemos el neocortes, que es el que lee, analiza, raciona, ese tiene ética, moral y todo, es parte del ser humano. Los tres unidos hacen este bichito que está aquí, que es su cerebro, el cerebro que tienen cada uno de ustedes en su cabecita. Pero ¿qué pasa? Ese cerebro no siempre fue igual. Pueden ver allí la teoría evolucionista, no porque la esté promoviendo ni porque yo crea en ella, no voy a hablar de mis creencias personales, pero el cerebro humano, no se puede negar, ha ido evolucionando, ha ido creciendo, ha ido transformándose, porque una de las cualidades del cerebro es la plasticidad. Esa plasticidad que permite que él se vaya amoldando, adecuando, que vaya creciendo, que vaya adquiriendo más información. Entonces tenemos allí al Australopithecus, tenemos al Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis, tenemos al Homo sapiens y tenemos a algo que yo diría, decimos que somos nosotros, pero yo creo que algunos no han llegado hasta ese nivel. Tenemos al Homo sapiens sapiens, que es nosotros, la actualidad. A veces cuando yo veo las guerras y veo cómo hay xenofobia, como en Perú, por ejemplo, en Ecuador o en cualquier otro país del mundo, pueden asesinar, quemar vivo a otro ciudadano porque es de otra nacionalidad, porque es un inmigrante, por cualquier razón X, así haya hecho algo malo, quemarlo vivo y ver cómo se muere, cómo se revuelca y reírse de eso. Yo creo que indudablemente esa persona no ha pasado este último nivel de Homo sapiens sapiens. Considero que sigue en el nivel de Homo sapiens, básicamente. Es un ser humano, pero muy, muy básico. Y así como fue evolucionando ese hombre, fue evolucionando su cerebro. Acá lo vamos a ver. Tenemos el cerebro pequeñito, ¿verdad? Del Australopithecus. Tenemos al Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens neanderthalis, Homo sapiens y Homo sapiens sapiens. Entonces, el cerebro, pueden ver cómo ha ido creciendo. ¿Qué fue lo que le creció? La parte hacia arriba, pues. Me refiero a que antes estaba el cerebro reptiliano, después el límbico, y luego fue que se fue cubriendo con un neocórtex, que luego se concentraron toda su mayor actividad acá en la frente. Por eso es que los psicólogos o los psiquiatras analizan mucho que el hecho del boxeo, la actividad del boxeo y esos golpes tan fuertes en esta parte frontal lesionan lo que es el nivel de raciocinio, el nivel de humanidad, de delicadeza. O sea, no estoy diciendo que dejan de ser humanos, pero sí dejan de ser un poco más racionales para pensar, para hablar. A veces hasta se ve afectado el lenguaje, etcétera. ¿Por qué? Porque en esta parte de la frente nosotros tenemos concentrada la mayor cantidad de actividad de raciocinio humano. Bueno, espero, ¿cómo vamos hasta aquí? A ver, Estefanía. ¿Nadie? No, así no se vale. Hasta ahorita vamos bien, maestra. Bueno, yo al menos sí. Sí, maestra, sí Bueno. estamos entendiendo así con los dibujitos. Están entretenidos con los dibujitos. Yo sé, son generación Y. Son la generación del milenio, les gustan los dibujos. Ajá. Acá tenemos. Solo el Homo sapiens. Ahí vamos a hablar del Homo sapiens y sapiens sapiens, pues son los dos que piensan, pero como les dije, unos son como más evolucionaditos que el otro. Puede ser persona, considerado personas, y vivir en sociedad. Ello es consecuencia de su telencefalización. Uy, otro trabalengua fuerte. No, es consecuencia de su gran desarrollo del neocórtex. Gracias a ese neocórtex, el hombre cuenta con
pensamiento, palabra, símbolo, que es lenguaje, comunicación, ilimitada capacidad de aprender, es ilimitada. Capacidad también, que es lo último, y ahí vamos entrando ya en sociología y criminología, capacidad de gobernar y dominar al mundo. Impresionante, ¿verdad? Somos los únicos capaces de gobernar, de organizarnos, de dominar al mundo, pero bajo leyes. Es decir, podemos hacer algo que se llama el pacto social, organizar una sociedad en estratos, con normas, sobre todo con aquí dice el símbolo, ¿no? La palabra escrita, pensar, reflexionar, lo hicimos mal, vamos otra vez a hacer una retrospección, vamos a acomodarlo. Entonces ese Homo sapiens que vive en sociedad, que es capaz hasta de gobernar, ese va a ser el objeto de estudio del criminólogo clínico. Por eso quería que quedara muy, muy claro toda esta parte del cerebro, de las partes del cerebro, de cómo fue evolucionando, porque tal vez lo vieron en otra asignatura, pero para yo estar segura y poder entrar en aguas más profundas, necesito que esa parte quede muy, muy clara. Nos diferenciamos de animales y vegetales por nuestros neocortes, por nuestra ética, nuestra moral y nuestro raciocinio. Nos diferenciamos de ellos también porque nos podemos comunicar con leyes, con normas y podemos regular la vida en sociedad. A veces uno se pone a reflexionar sobre esto, ¿no? Que a veces los animales saben vivir más en paz y en convivencia que uno mismo. Por ejemplo, para los leones, por ejemplo, los leones saben marcar su territorio, su harén de leonas, y nadie más se mete para allá. Nosotros aquí en los seres humanos, entonces inventamos una canción de que felices los cuatro. ¿Usted se imagina un león en África cantando felices los cuatro? Un león en África sabe que su territorio es solo de él, pero nosotros los humanos hemos alterado tanto las normas que aceptamos ahora una canción que diga felices los cuatro y la tarareamos y nos parece gracioso. O nos tarareamos una canción que diga que hicimos justicia y de que no me acuerdo qué pasó y todas esas vulgaridades. Entonces solo a los humanos se nos ocurre eso. Por eso es que yo digo, es raro pensar, a veces cuesta creer que en verdad hemos llegado al nivel de sapiens sapiens, sino que algunos como que nos hemos quedado solamente en sapiens. Bueno, eso era ahí como para que ustedes sepan las diferencias entre uno y otro. Ajá. ¿Cómo se puede entonces definir a la persona? Como un individuo autorreflexivo, como un individuo heteroreferente con trascendencia social. Entonces, ¿qué lo va a diferenciar también de los animales, de las plantas? Que tenemos trascendencia social. La persona es una estructura constituida por factores biológicos, psicológicos y también sociales. Allí hay una diferencia. Nosotros interactuamos en sociedad. Asume unas características que son exclusivamente humanas, como el dominio de los instintos. Allí les voy a explicar un poquito, porque de acuerdo a esos instintos es que ocurren muchos delitos. El cerebro reptiliano es donde se manejan los instintos, ¿verdad? Esos instintos es donde decidimos matar, robar, a violar, a exterminar a una población, etc. Esos instintos deben ser controlados. ¿Por qué? Porque somos humanos, seres humanos, categoría hombres. La diferencia con los animales, ellos no controlan sus instintos. A un león le entra otro león en el harén, en el territorio, ¿y qué le puede hacer? Vamos a ver, ¿quién puede contarme aquí? Usted es el león, vamos a ver, a cualquiera de los hombres. A ver, aquí tenemos a Jorge, tenemos a Luis Fernando, tenemos a Saúl, tenemos a Adán. Entonces, ustedes ahorita se me convierten en leones. Están en el desierto del Sahara, tienen sus 7 leonas allí, pero llega otro león a intentar agarrarle a alguna de sus leonas. ¿Qué hace usted como león? Vamos a ver. Lo agarro a golpes. A ver.
¿Qué le hace el león al otro león? A ver. Lo agarra hasta la muerte. Pues pelearíamos, maestra. Pelean, ¿verdad? Pero no piensan antes de hacerlo. Usted es un león en este momento. A ver, aquí en esta materia tienen que transfigurarse en león, en murciélago, no, en murciélago no, porque nos llenaron de COVID, ¿no? En palomita, ahorita son leones. A ver, ¿qué hace un león? A ver. Se reproduce. No, dale, Perla, toma la palabra. Pues yo tengo entendido que cuando llega otra manada de leones a reclamar territorio, se proclama una pelea y el vencedor es el que queda tanto con la manada como el territorio. Exactamente, eso. Perla sí ha visto Discovery Channel. ¿Saben que en Discovery Channel ese documental lo pasan creo que todas las noches? El león inmediatamente ataca y su instinto lo impulsa es a matar. Hay un 90% de probabilidad que el otro león va a quedar muerto por intentar infiltrarse en el territorio del otro león. ¿Por qué eso sucede? Porque el animal trabaja en base a instintos. Su cerebro reptiliano le hace que ataque, que mate, que asesine, con tal de defender que es su supervivencia, porque lo que se está defendiendo allí es su capacidad de reproducirse, de tener crías y de que su especie, su linaje se siga manteniendo en el tiempo. Allí lo que los animales defienden es la supervivencia, ¿sí? En los humanos se ve mucho eso en los reyes, ¿sabes? En los reyes, en los personajes de la realeza, su apellido debe mantenerse y para que ese apellido se mantenga deben nacer hijos varones. Por eso es que viene cierta exclusión social de lo de las mujeres, lo cual para los que defendemos el feminismo, no, ahorita no, tampoco es clase de feminismo, pero eso es lo que los animales defienden, la supervivencia. Entonces nosotros como humanos nos diferenciamos de los animales porque tenemos capacidad de controlar esos instintos. Sin embargo, hay momentos, por ejemplo, de huida o de escape, que se llaman así, que su instinto va a arrasar, va a tomar el control de todos sus otros dos cerebros. Ejemplo, cuando hay una pelea cuerpo a cuerpo y la otra persona tiene un arma punzocortante y te va a atacar indudablemente, te está atacando. Entonces, tu instinto te va a hacer que le quites el arma y también y no solamente se la quites, porque ahí es donde está el instinto, no solo se la vas a quitar, sino que se la vas a clavar porque está ahí en riesgo tu vida o la mía. Es algo que en derecho se llama derecho a la defensa o defensa propia. Lo hizo en defensa propia. Bueno, ¿qué significa eso? Hay unas categorías jurídicas para diferenciar esa defensa propia. Por eso les decía que el criminólogo debe manejar esos conceptos jurídicos, psicológicos y bueno, ser un cráneo allí. Entonces ese dominio de los instintos diferencia los animales de los humanos. Autoobservación del existir, ¿qué será eso? Autoobservación del existir no es más ni menos que la capacidad de reflexionar de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, qué hacemos en este planeta. Yo creo que a veces pocas personas han estudiado eso, han analizado o se paran un momento de su vida a pensar, pero ¿y yo será que me voy a pasar toda la vida puro durmiendo, parándome, yendo al trabajo y volviéndome a acostar? Y eso es la vida. Entonces, en el momento en que usted se pone a reflexionar, se pone una meta en la vida, intenta crecer, encontrar algo, lo que hay más allá, esa capacidad de autoobservación del existir que dice acá, es ese despertar de la conciencia. Es el momento cuando usted como ser humano se quita la venda de los ojos y dice, wow, yo soy algo más que este caparazón que se para y se acuesta todos los días. Esa capacidad de autoobservarse la tenemos exclusivamente los seres humanos. Porque los pajaritos no, los pajaritos tienen una rutina. De hecho, si usted acostumbra a un pajarito a llegar todos los días a la misma hora a comer, él va a venir y lo va a hacer. Hasta el día que usted le ponga una trampa, lo mate, le ponga un veneno. Pero nosotros no podemos estar yendo todos los días a la mesa del comedor, sentarnos y volvernos a dormir y volvernos a levantar, comer, volvernos. No es eso.
debe haber algo más. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Hay una representación de lo vivido, es decir, nosotros llevamos un control histórico, podemos echar nuestros cuentos, nuestra historia de cuando nacimos, el día que me casé, el día que me gradué, tenemos registros fotográficos y llevamos una representación de lo vivido. Transmisión de conocimiento. Somos capaces de hacer actividades como esta, donde yo estoy transmitiéndole a ustedes lo poco o mucho que me ha enseñado la vida, los libros y la investigación. Eso no lo puede sentarse aquí un gorila y enseñar sobre psicología, pues no lo puede hacer. Contamos nuestras experiencias y las llevamos graficadas. Somos capaces de hacer escritura, de llevar dibujos, etcétera, a través de los símbolos. Somos capaces de planificar y somos capaces de proyectar el futuro. ¿Saben de dónde saco el ejemplo de la autoobservación del existir, de nosotros ser más allá que un pajarito? Bueno, porque nosotros, por lo menos en mi casa, mi familia, tiene una mascota que ella no está encerrada en una jaula, no. Ella es una palomita que llega todos los días a comer a la misma hora. De hecho, ahorita se está volviendo golosa y llega varias veces en el día. Pero ella lo hace simplemente porque se acostumbró. Eso es una palabra que se llama se domesticó. Ella se domesticó a llegar todos los días. ¿Qué sucede con el ser humano? El ser humano pues, no se debería dejar domesticar, porque si se domestica, se acostumbra y la costumbre produce aburrimiento y el aburrimiento causa suicidios. Cuando una persona no le encuentra razón de ser a su vida, encuentra que toda una rutina, termina en el suicidio. Por eso es que vemos cada día el incremento del suicidio en jóvenes, en adolescentes, porque simplemente se aburren de la vida, se aburren del día a día, etcétera. Por eso es que yo les digo a ustedes, investiguen, lean. Si terminó la clase y les gustó alguno de los puntos, póngase a buscar algo en Google sobre eso, coménteselo a algún familiar lo que aprendió hoy. Eso le da alegría, dinamismo a la vida. Si las personas son mayores de 70, 60 y pico de años, póngase a jugar ajedrez, intente algún ejercicio que le active el neocortes, porque el neocortes tiene, así como tiene muchas virtudes, las que habría hasta el momento, tiene algo en contra, que es que si usted no lo activa, si usted no lo utiliza y simplemente vive utilizando el rectilíneo y el límbico, o mamaliano, también se llama, el cerebro de los mamíferos, el neocorte se va durmiendo, se va secando, se va volviendo chiquito otra vez como era antes cuando era Australopithecus. Entonces, no dejemos que eso pase. Intentemos siempre estar leyendo, aprendiendo cosas nuevas para activar y que cada vez se ponga más grande ese encéfalo. Ajá. Maestra, me voy a ir maestra, Dime. una preguntita, me voy a ir un poquito para atrás. En la otra diapositiva, porfa, la que puso. Ajá. Acá. No, la otra. La otra. No, maestra, no es esa. Tampoco es esa. Esa. Ah, la anterior de esa. Ahí. Aquí sí, más o menos lo entendí todo, pero aquí el individuo autorreflexivo, esa parte sí la entiendo, pero heteroreferente, ya lo busqué en Google y me da otras cosas y no lo entiendo. Ah, ok. Heterorreferente, sí, es cierto, esa no la expliqué. ¿Por qué es heterorreferente? Porque él usa como referencia el comportamiento de los que tiene alrededor. Entonces, así como hay mezclas en básica, cuando uno es niño, le enseñan mezclas homogéneas y heterogéneas. La mezcla heterogénea sería cuando usted mezcla agua con aceite. Y una mezcla homogénea tendríamos agua con alcohol. ¿Qué pasa con la heterogénea? Que es un conjunto de muchas partes y que se vuelven evidentes. O sea, tienen distintos comportamientos o actitudes aprendidas de diversas personas que están alrededor. Entonces, un ejemplo sería, usted, a mí me dicen, por ejemplo, usted tiene el carácter de su papá, pero el mal genio de su mamá. Entonces, ¿cómo es eso? No, es que usted tiene dos mezclas ahí en el temperamento. En realidad, uno por el tiempo aprende que eso de carácter y genio, cuando le dicen genio, o el carácter es el temperamento. Entonces, el temperamento muchas veces va a verse influenciado
por lo que usted vio o aprendió o observó de sus familiares, ¿sí? De los cercanos. Entonces somos heteroreferentes porque usamos como referencia las características de algunas personas que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Ok, maestro, ok, gracias. Eso, excelente. Eso me gusta, que pregunten. Cuando vean que quedó algún punto por allí en el aire, me lo preguntan, no hay problema. Es autorreflexivo, reflexiona sobre sí mismo, sobre lo que ha hecho. Es mucho esto de lo que habla de la autoobservación. Reflexiona, cónchale, lo hice mal. A veces los hombres, cuando hacen daño a la mujer o la ofendieron o algo, ellos reflexionan, a veces. Ellos reflexionan y dicen, cónchale, lo hice mal, voy a pedir disculpas, voy a mandar un bocadillo de guayaba con leche para que me disculpen, pero me da pena pedir disculpas. Entonces, eso es que él hizo una autorreflexión. Por eso es que el individuo es autorreflexivo, es heterorreferente, porque ese individuo a lo mejor aprendió un poquito de su mamá, un poquito de su papá, un poquito de su hermano, y al final somos como una mezcla ahí de lo que nos han enseñado. Y tenemos trascendencia social, porque ese individuo deja una familia, forma una empresa, deja un rasgo en sus empleados, deja una enseñanza en sus hijos, entonces somos trascendentes socialmente. Ese nivel de trascendencia pues va a variar, depende de lo que usted se desempeña en la vida. Por ejemplo, una trascendencia social de la Madre María de Calcuta, ¿sí? María de Calcuta. O de, vamos a ver a alguien mexicano, ya va. Una trascendencia social de Vicente Fernández, o una trascendencia social no, ayer me estaban diciendo, de Cantinflas, una trascendencia social de esa gente, pues es muy grande, ¿verdad? Pero nosotros en su medida chiquita, como desconocidos o bajo perfil, también dejamos una trascendencia social, que es nuestros hijos, nuestra familia, nuestros empleos, en todos los conocidos que tenemos durante el trayecto de vida, todo deja una marca o una trascendencia social. Qué fino que vamos bien hasta aquí. Ajá, entonces aquí tenemos la persona. No existe una explicación uniforme sobre el origen de la persona. Algunos consideran, ¿verdad? Voy a hacer unos análisis del concepto de persona, de dónde viene etimológicamente. Tenemos que se deriva de los griegos, directamente de una palabra prosopón, que significa máscara, utilizada por los actores teatrales. Allí tenemos una imagen, ¿verdad? De Grecia, donde está un teatro y el hombre está con las máscaras que se va a poner de acuerdo a la escena. Cuando se empezaron a usar estas máscaras, se empezaron a ver que el ser humano o el hombre podía tomar otros rasgos, podía cambiar su estado anímico a su gusto, imitando, arremedando, para entretener al público. Después hay una palabra muy parecida que puede haber sido la que le dio origen, perisoma, que alude en griego a lo que hay alrededor del cuerpo y que psicológicamente sería la periferia objetiva visible. Este concepto se lo daría un científico así rudo, teórico, dice. Periferia objetiva visible de la subjetividad autoconsciente oculta. Profe, ¿qué es eso? No, yo mejor me retiro de la asignatura. Bueno, resulta que perisoma significa el análisis de lo que hay alrededor de mi cuerpo y de lo que hay en la realidad fáctica que se puede tocar o en la realidad subjetiva. Es decir, aquí hay 2 libros y hay una pieza de ajedrez, pero también hay oxígeno, que no lo veo, hay aire, y también hay unos pensamientos que vuelan alrededor de mi cabeza. Eso es perisoma, todo lo que hay en el contexto del cuerpo, físico y psicológico. Finalmente, persona podría derivarse del verbo latino personare, por su significado de sonar o hablar a través de algo, recitar un papel a través de algo, escrito o hablado, pero es emitir un mensaje. Ese mensaje va a ser único, va a ser individual y por eso caracteriza a la persona. En el derecho romano,
solo una parte privilegiada de los humanos podían ser catalogadas como personas, porque los esclavos eran cosas y formaban parte de la propiedad del amo, quien podía usar y abusar de ellos. Según el Código Justiniano, que era la ley que regía allá en Roma, solo las personas podían acudir ante los tribunales a invocar su intervención. Fue el cristianismo que eliminó en Occidente la abominable distinción entre hombres personas y hombres cosas. Entonces habían ciudadanos y no ciudadanos. Habían seres humanos que eran personas y otros seres humanos que no eran personas. ¿Quiénes no eran personas, profe? Bueno, los esclavos y los libertos no eran considerados como personas, pero tenemos la plebe, los nobilitas y los senadores y administradores del imperio, que eran los ciudadanos, las personas. Se diferenciaban, ¿por qué? Por los recursos económicos que tenían. De acuerdo a su estrato social, era considerado o no como persona. Esto más a nivel jurídico y social es importante que conozcan ese concepto. Ajá, llegamos al análisis del video. ¿Qué les pareció el video que vimos en YouTube? A ver. ¿Lo vieron? ¿De qué se trataba el video? Es más sencillo. ¿De qué se trataba el video? Pues era un video como muy futurista. Ah, era sobre tú. O sea, algo que no sé, que tal vez en poco tiempo va a suceder, en que, no sé, digamos que algunos trabajos u oficios sean reemplazados, o sea, la mano del hombre sea reemplazada por un robot, ¿no? Porque hablaban de las enfermeras, que las enfermeras podrían implementar robots de enfermeras para que sean más pacientes, van a ser más eficientes en el sentido de que con la tecnología que le implanten a esos robots, vaya, midan los signos vitales y todo, pues, más rápido, supongo yo. Y y en ese sentido, pues, ¿perdón? ¿Qué era lo que estaban inventando allí? ¿Qué es lo que están inventando? Entonces, Pues un robot, no sé, pues que copie la apariencia del humano, tanto en los rasgos físicos como en las emociones que va a expresar mediante el rostro. Físico y las emociones, ¿verdad? Sí, por físico, porque están haciendo, de hecho copian, si quiero mi gusto, digamos, me lo harían, porque se lo han hecho a personas con, habían dicho que lo habían solicitado. Ajá, excelente. Entonces me dijiste, copian lo físico y copian... Sí, o imitarlo, vaya, imitar el físico y lo que son las expresiones que tenemos, bueno, en la cara, pues, en el rostro. Como emociones, ¿verdad? Ándale, sí. Ok, pero falta algo allí de agregarle a los robots para que sean humanos. ¿Qué sería? Esa es la pregunta. Sería la inteligencia artificial que manejan ellos. Ellos manejan... Serían los sentimientos. Por ahí va. ¿Qué más sería? Sí, Para la vida. No tienen sentimientos. El cerebro, maestra. En realidad serían las emociones, profa. Una máquina no tiene ni maneja ningún tipo de emoción, como ya sea la felicidad, el enojo. Ellos no saben expresar ese tipo de cosas porque no las poseen. Poseen una inteligencia, sí, porque se les da a través de ciertas cuestiones para lo que están programados. Pero emociones como llorar, sentirse feliz, las pueden imitar, sí, pero sentirlas, jamás. Y ese poder de sentir esa emoción es una esencia, una chispa que no ha logrado imitar ningún científico, ¿sí? Porque entonces sería como un cajón que sí, que reproduce, así como ustedes dijeron, excelente, me parece el análisis, reproduce ese cajón todo, hasta los gestos faciales actualmente, hasta la piel, han creado un elemento, como lo mostraba allí el investigador, muy similar a la piel, porque
se arruga, gira, hace los gestos, pero falta algo más y ahí es La conciencia, maestra. ¿Cómo? La conciencia. Conciencia, es que han dicho muchos elementos muy bonitos, que son conciencia, está la moral, la capacidad de pensar, los sentimientos, las emociones, etcétera, ¿verdad? Son parte de lo que ellos han intentado imitar con eso denominado inteligencia artificial. Pero sucede que hay un elemento que agrupa todas esas cosas que ustedes han dicho, los sentimientos, la vida, las emociones, las decisiones. Los tres cerebros. Eso se denomina personalidad. Hasta allí es que quería llegar, porque esa personalidad es lo que identifica a un ser humano de otro. Incluso los seres humanos, teniendo todos el mismo cerebro, las mismas tres partes del cerebro allí uniditas como un rompecabezas funcionando, ninguno va a sentir igual que otro. Ejemplo, por eso era el test del inicio, cada uno, unos son introvertidos, otros son extrovertidos, unos se guardan sus odios para sí mismos y se consumen por dentro, otros son más expresivos y quieren destruir a toda una ciudad cuando están bravos, y así, otros son más llorones, más sensibles. Cada uno va a expresar sus sentimientos de una manera distinta. Esa expresión de sentimientos y ese elemento que no tienen los robots y que es imposible de imitar, por eso era que les dije al inicio que les iba a mostrar la teoría de la evolución, sin embargo, no concuerdo porque el origen del ser humano haya sido así. ¿Por qué? Porque hay este elemento que son la personalidad del ser humano, del hombre. Eso no lo tiene el mono ni lo tenía antes, ni lo tenía antes ni lo tiene ahora. Esa personalidad ha sido estudiada por psicólogos, por médicos, por sociólogos, por filósofos y actualmente por criminólogos. ¿Por qué? Porque es un tema controversial, es un tema polémico y además complicado, es muy complicado de entender la personalidad humana. Por eso es que he intentado ir dejando muy poco a poco el material para que puedan captarlo a la perfección. En el lenguaje popular se utilizan diferentes combinaciones para definir la palabra personalidad. Cuando alguien le pregunta, mira, ¿qué tal es la personalidad de Juan, de Carlos, de Esteban? Entonces la persona dice, no, es agresivo, o es atractivo, o él es muy hábil, es brillante, tiene mucha fuerza, espíritu, tiene mucha prestancia. La gente intenta definir personalidad con distintas características del ser humano. Y la personalidad, como vamos a ver a continuación, pues es un conglomerado de varios elementos. Según la Real Academia Española, personalidad es la diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. Es el conjunto de características o cualidades originales que destacan en alguna persona. Esa personalidad tiene unos elementos que la caracterizan o que la distinguen de una a otra persona. Tenemos la constitución en base a la genética y a la herencia. Esa genética y esa herencia va a ser influida por factores exteriores e interiores. Lo que usted recibió de su papá, de su mamá, se fue constituyendo, ¿verdad? Tenemos el temperamento, naturaleza emocional del individuo, que lo veíamos en las clases anteriores cuando en una de las teorías se planteaba que había un temperamento flemático, sanguíneo, colérico, ¿recuerdan eso? Y también está el carácter, rasgos afectivos dinámicos heredados. Afectivo dinámico, ¿qué? Cuando vean la palabra dinámica, recuerden siempre la clase de criminodinámica. Son cosas que van evolucionando, es el proceso. Entonces, ese afecto, esa forma de querer, va cambiando. Como les decía también al inicio de la clase, como un adolescente. ¿Cómo quiere un adolescente? Con mucha ebullición, con las hormonas activas. ¿Cómo quiere ya alguien a los 30, a los 40? Va evolucionando, es más racional, es más controlado.
De repente ya las abuelitas, usted le pregunta, ¿usted se siente enamorada, ama? Ya el amor a esa edad pues es más compañerismo, ya es de otro nivel, es un nivel, diría yo, más sublime todavía. Pero ese afecto va siendo influido por esa dinámica. Tenemos las actitudes, que son predisposiciones persistentes a responder de manera favorable o desfavorable, actitudes de me gusta salir en las mañanas a trabajar, o me gusta salir a trotar, o sea, me gusta, o no me gusta la cebolla, no me gusta, hay cosas que al ser humano le gustan, otras que no, y tiene una actitud diferente hacia distintas cosas, cómo las percibe. Los rasgos serían las características psicológicas o biotipológicas. Con biotipológicas volvemos otra vez a lo de el ectoformo, endoformo, mesoformo, el gordito que es sentimental, el atlético que puede ser violento, y el flaquito que es introvertido y que intenta no llamar mucho la atención. Tenemos los 3 modelos ahí biotipológicos. Ese conjunto de cosas conformaría lo que es el concepto de personalidad. Pero vamos a ir a desglosando un poquito más. Esta es la diapositiva que más me gusta. Todas están bonitas hoy, ¿verdad? Creo que mejoraron. En el plano científico, el problema no es menos complejo y diverso. Para entender la personalidad en el plano científico, nos ponemos un poco más difícil la cosa, porque en ciencia, como les dije en la clase de teoría, hay que comprobar, contrastar, verificar, falsear, superar falseamientos de teoría, superar muchas cosas para que se consolide una definición. Entonces, a nivel científico hay diversos conceptos de lo que es la personalidad. Hay autores, aunque pocos, que también incluso niegan que exista una personalidad propia, individual. Y entre los que más se aceptan existen diferentes enfoques. Esos enfoques definen la personalidad como, vamos a verla aquí en los cuadritos, tenemos como un estímulo, como una respuesta, como una variable intermedia, como una esencia, como una existencia, como una sustancia y como una máscara. De estos, me gusta mucho el rojito, esencia, como una esencia. Vean esta imagen que está acá. Es algo que está presente en el individuo, en el ser humano, y que lo vuelve único, pero más allá de los genes, de la herencia, de sus características físicas, es un elemento, diría yo, que lo conecta con algo que está más trascendente. ¿Por qué digo yo esto? Que es algo que es tal vez inestudiable, incomprensible, es esa esencia que te hace único. ¿Por qué digo yo que no está tanto en herencia, en rasgos físicos? Porque usted puede ser, y ya creo que lo he colocado de ejemplo acá, usted puede ser hijo de delincuente, puede criarse en el barrio más peligroso, usted puede ser del nivel socioeconómico más bajo, pero resulta que a usted le gustaba ir a la biblioteca del pueblo, por allá conoció a alguien y le enseñó cómo entrar a la universidad, y luego se volvió un científico famoso y llegó a la NASA. Y luego, pues más nunca nadie habló de su familia. Pero si usted lo agarra a un criminólogo y le analiza la vida, el criminólogo va a llamarle la atención que usted llegó hasta ese nivel de éxito, de ciencia y de éxito económico. Y usted venía de una familia, de una sociedad, de un contexto que todo lo predisponía a que usted fuera simplemente un delincuente y que muriera a los 19 por allí en un enfrentamiento de banda. Entonces, ¿qué hizo que esa persona fuera diferente a los demás? Ahí está, esa esencia, esta raya azulita, esta luz azul que ilumina por dentro al ser humano, que no nadie la entiende. Esa raya azul que ni los científicos han podido recrear, hacer, inventar. Esa es la esencia. Esa esencia del ser humano es lo que llamamos personalidad.
Esa personalidad es lo que intenta descifrar el criminólogo, pero en el ámbito delincuencial, en el ámbito del criminal. ¿Qué hay allí en esa esencia? ¿Qué lo llevó a hacer eso? Y por eso es lo delicado y lo complejo de ser criminólogo clínico. Yo creo que es una de las labores a las cuales es más difícil dedicarse, diría yo, porque es complejo entender esa esencia, esa existencia humana, esas máscaras que nos ponemos, como vemos allí, ante cada cosa. Por eso los psicópatas son tan difícilmente entendibles, y que incluso está la película de Aníbal Lecter, donde la misma periodista se enamora de él, es cautivada por su encanto, y él en realidad lo estaba mostrando, era una de sus tantas máscaras. Por eso es que es delicado, es uno de los puntos más, estudiar la esencia humana es una de las cosas más difíciles que yo creo que puede haber, pero a la vez es una de las cosas más emocionantes. Ustedes no se imaginan lo que yo disfruté investigando, haciéndolo, las fotos, todo. Cada clase me dedico para prepararla para ustedes, no son repetidas, son únicas. Y en cada clase yo siento que aprendo y aprendo más de lo que tal vez ya apliqué en el trabajo, pero aquí vuelvo y aprendo nuevamente. Entonces son muchas máscaras, como lo ven en la foto, y hay una definición entonces científica. Decimos que es una organización dinámica interna del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan su particular ajuste al medio. Y allí sí ya empiezan unos términos un poco más complejos, pero al final es eso, es lo que se acepta en el mundo científico posterior a una revisión bibliográfica de diferentes enfoques, conceptos y definiciones. Más recientemente, a esta definición de personalidad le sale un falseamiento. Así como les dije que después de una teoría surge otra, surgió esta que a continuación les voy a mostrar, me parece muy apropiada. Es realizada por un psiquiatra militar francés o egipcio. Allí me van a disculpar el lapsus mental, creo que es francés o egipcio, pero que se mudó a Venezuela. Qué cosa tan interesante. Y es el concepto de personalidad más reconocido actualmente. Él realizó sus investigaciones acá en la Universidad Central de Venezuela y él la define así, como una síntesis integrativa, dinámica, evolutiva de factores biológicos, psicológicos y sociales. ¿Cuál es la diferencia y por qué se aventaja de la del anterior concepto? Porque él acepta que hay una parte dinámica evolutiva en el ser humano, que va creciendo, que así como el cerebro va creciendo, va moldándose, va adquiriendo nuevas cosas, también la personalidad no es única, no se queda estática a lo largo de toda la vida del ser humano. Tal vez usted cuando tenía 10 o 12 era un poco salido, introvertido, le gustaba estar enterado de todo. De repente, quizás a los 18, ya no le provocó ni hablar más, llegaba a la casa con sus audífonos, se metía a su cuarto, se encerraba y no hablaba con nadie ni le interesaba lo que pasó en todo el día. Y de repente a los 40 y pico, entonces ya se volvió mandón, amargado, y entonces controlaba todo en la casa y quería saber lo que pasó en todo el día en la casa. Y ven, ya no es el mismo comportamiento. De repente cuando tenga 60, se dedicó a viajar por el mundo, se volvió un ermitaño y a disfrutar de la naturaleza y se metió en un ayuno de silencio eterno. Ya no habló con más nadie, solamente se dedicó a meditar. Y así es la personalidad humana, va evolucionando y cambiando. Es la diferencia del otro concepto anterior, que me decía que es una organización dinámica interna. Sí, va cambiando, pero internamente, pero resulta que no solo va cambiando, sino que va evolucionando y debe evolucionar para mejor, es lo normalmente aceptable, dependiendo de factores biológicos, psicológicos y sociales. Es la concepción actual, la más aplicable. Esa dinámica evolutiva se puede entender como el estudio de los principios matemáticos según los cuales, en una teoría matemática, se plantea que los organismos biológicos y las ideas culturales, al igual los organismos biológicos, así como las ideas culturales, evolucionan y evolucionan y evolucionan, nunca paran. Tal vez, como dicen los historiadores,
de tanto evolucionar y girar, paremos en el mismo sitio donde empezamos. Entonces allí les coloqué la imagen para un poco para que se entretengan. Tenemos que empezamos doblados como los monos, luego nos fuimos parando y eso es un proceso para que el hombre se volviera erecto, la espalda, no erecto otra cosa. Cuando se volvió erecto y empezó a pensar, a trabajar y todo, entonces empezó la tecnología a volverlo a doblar y al final terminó sentado en una computadora, jorobado o pegado en el celular, también doblado. Te volvemos a terminar como los monos. Esa evolución no la entendemos mucho, pero ahí vamos, nunca paramos, aprendemos y aprendemos. Bien sea para jugar, para ver televisión. Entonces acá tenemos el concepto del doctor Alberto Mateo, que le invito a leer sus investigaciones, son muy interesantes. Él tiene una posición sobre la personalidad, la define como un intento de integración de las diversas teorías sobre la personalidad, integra varias teorías, sostenidas por las más auténticas escuelas psicológicas, y emite la siguiente definición: síntesis integrativa, dinámica evolutiva de los sectores biológicos, sociológicos, psicológicos y sociales, los conceptos que venimos desarrollando. Él la plantea con este dibujito, su teoría. Siempre las teorías, cuando son muy buenas, traen su gráfico. Graficadamente explico mis ideas, diría el buen científico. O sea, aquí tiene una pirámide cuadrangular, truncada y acostada, donde puede ubicarse la fecundación, el nacimiento y la muerte. Están todas las etapas de la vida del ser humano. Tenemos fecundación, acá está hombre, mujer, tenemos la flechita, el más aquí. ¿Sabían que ese más? Vamos a ver, ya he hablado mucho, vamos a ver si me ayudan aquí a dar la clase. Este más, no sé si se alcanza, yo creo que sí se alcanza a ver, el símbolo del femenino y del masculino, la flechita y el más, aquí. ¿Ustedes saben qué significa eso astrológicamente? Vamos a ver. El que me lo sepa, le exonero el examen de la clase anterior si no lo han hecho todavía. Vamos a ver. ¿Qué significa esos dos símbolos? Con el que se representa normalmente a hombre y mujer. Vamos a ver. Son los sexos, ¿no, maestra? Los sexos, pero en la astrología, ¿eso qué significa? Macho y hembra. No, eso significa en nuestra época actual, pero para los astrólogos. A ver, alguien que le guste los horóscopos lo debe saber. Creo que uno es, bueno, como los signos zodiacales, ¿no, maestra? Por ahí va. El de las mujeres representa el planeta Marte. Bueno, eso dice aquí, así como. Y el de los hombres. El de la mujer es Venus y el de los hombres es Marte. ¿Quién lo dijo? Ya va, déjeme ver. Vi a Jorge hablando y a Maritza. Sí. Esos loguitos significan eso, sí. El del hombre es Marte y el de la mujer es Venus. Como el libro ese que dice, el de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. La Maritza. Excelente. Me gusta que estén pendientes siempre. Bueno. Ajá. Entonces, él analizó que tenemos hombre y mujer. Ellos dan la vida a un ser humano. Ese ser humano va creciendo y a medida que va creciendo adquiere conocimiento, adquiere un cúmulo de formas de comportarse. Esa sería la personalidad. ¿Qué sucede? Y decía yo ayer que estaba reflexionando en esta imagen, ¿no? Es irónico porque nosotros nacemos como una hoja en blanco sin información. Y cuando ya tenemos tanta información que parecemos una enciclopedia a la luz, con CD incluido y tapa color y estuche y todo, cuando nos volvemos una enciclopedia llena de conocimientos y de sabiduría, entonces ya llega la hora de morir. ¿No les parece eso como algo irónico, no? Resulta que por eso ahí es donde está lo de autorreflexión y autocomprensión y analizar quiénes somos, de dónde venimos.
porque la vida debe convertirse, que todo el trayecto sea útil para que cuando lleguemos aquí al final no digamos, ay, todo lo que aprendí, lo que sé, y entonces ahora ya no tengo la fuerza para vivirlo, para expresarlo, para ponerlo útil, pues, para el servicio de alguien. Entonces, el ser humano se le considera oficial y legalmente como persona al nacer. También es innegable que el proceso de personificación, cuando va tomando su personalidad, del nuevo ser arranca desde el mismo momento de la fecundación, prosiguiendo con los avatares de su gestación y su nacimiento. Vamos a parar allí un poquito. ¿Qué significa eso, profe? Que cuando el ser humano es engendrado, desde ese mismo momento hasta que nace, son 9 meses, esos 9 meses el ser humano se va a llenar de una información que es impresionante. También los invito a investigar sobre eso. ¿Por qué? Porque él percibe la forma como el papá trata a la mamá, él percibe los gritos, él percibe también la música que le colocan o los golpes que le dan a la mamá. Hay casos de familias violentas que el papá no le duele caer a patada, a puntapié, a la barriga de la mamá con el bebé adentro. Imagínense. Entonces, todo eso lo está recibiendo ese nuevo ser que ya existe desde el momento de su fecundación. Como también puede recibir las alegrías de la familia cuando se enteran, cuando compran un monito nuevo, una ropita nueva para esperarlo, la música que le colocan, todo eso. Por eso es que está comprobado que si se le coloca música de Mozart, de Beethoven, desde la barriga, pues va a ser una persona, un ser muy inteligente, con mucha sabiduría. Entonces, desde ese mismo momento, plantea este autor, la personalidad se va conformando. De cierta forma, si observa o si siente energías violentas, ese niño pues puede ser que nazca con sustos, con temores, y llore, y grite, y no deje dormir a la familia, y luego digan, ay, ¿por qué ese niño es así? O sea, que cuando es bebé nadie se queja y disimulan, pero en el fondo los familiares dirán, ay, pero queremos dormir, y esas cosas. Bueno, ¿qué pasa? Que usted mismo le enseñó o le inculcó esos caracteres, que son exógenos, no son hereditarios, pero los recibió del ambiente hasta su nacimiento. Posteriormente, en esa vida humana se va llenando de cosas, esa pirámide cuadrangular, como dice ahí, cada nivel, desde la N, que significa nacimiento, hasta la M, que significa muerte, se va llenando de conocimientos, de características, de actitudes hacia las cosas, hacia la vida humana. Dentro de esa pirámide hay unos elementos que son biológicos, psicológicos y sociales. Ese nivel biológico está representado por la base fundamental e imprescindible de la personalidad. Hay un desarrollo en el sistema nervioso que va a influir en las manifestaciones psicológicas de la persona. Allí en el biológico tendríamos ese cerebro que vimos con su bulbo raquídeo, su columna vertebral y todo el sistema nervioso está enlazado en nuestro cuerpo. Ese sistema emite unas vibraciones que van a cambiar de persona a persona, va a ser diferente. Esa unidad biológica está garantizada por el metasistema neurohormonal. ¿Qué es eso, profe? Son las hormonas que son transmitidas o expulsadas por nuestras glándulas. Esas hormonas, ese sistema endocrino va a actuar en su temperamento, en su agresividad. De esto ya habíamos hablado un poco en la clase anterior, como esas hormonas, la serotonina te va a poner feliz, los cambios premenstruales, los cambios de la adolescencia, distintos cambios durante la menstruación, cualquier cosa te va a ir transformando el carácter. Tenemos el factor psicológico, que también se encuentra dentro de esta pirámide, que va a influir, ¿verdad?, de la mano con el sistema biológico en todo lo que son las cualidades estrictamente humanas, como la conciencia, la vivencia, la inteligencia, el pensamiento,
pensamiento y la palabra. Ese capacidad de raciocinio, de aprender cosas nuevas, etcétera, eso va a ir en este tramo de la pirámide que se llama factor psicológico. Tenemos aquí algunos elementos, como los mencioné aquí, la conciencia, la vivencia, la inteligencia, el pensamiento y la palabra, que se pueden definir de la siguiente manera. La conciencia es un complejo de procesos psíquicos que permite al hombre el conocimiento de sí mismo, su diferenciación del mundo circundante y su ubicación en el tiempo y en el espacio. Estar consciente en tiempo y espacio. Ustedes no se han puesto a pensar alguna vez que podemos ser parte de, eso lo leí en algún libro, perdón, no recuerdo el libro, pero dice, creo que es de Paulo Coelho, que a mí me gusta leer las novelas de él. Dice, tú no te has puesto a pensar si solamente somos fichas de ajedrez del juego de algún niño extraterrestre. Entonces, que seamos piecitas en el juego de un niño extraterrestre. Sería duro, ¿verdad? Que un día nos demos cuenta de eso. Esa ubicación en tiempo y espacio, saber que somos seres humanos y que estamos en un planeta Tierra y que tenemos voluntad y decisión propia, libre albedrío, todo eso se llama conciencia. Tenemos la vivencia, que consiste en un impacto psicológico, impresión consciente y afectiva que deja una impronta en la persona. Es una experiencia vivida intensamente en el plano subjetivo. La inteligencia humana, incomparablemente superior a la animal, permite al hombre elaborar enneagramas, que son enneagramas, huellas que dejan las experiencias en el sistema nervioso, conceptuales de los problemas y de su futura acción. Pensamiento, tenemos pensamiento, que es la cualidad humana que permite reflexionar, crear, imaginar, planificar, representándose lo vivido y figurándose lo que vendrá. Y tenemos la palabra, que hablada o escrita permite la comunicación de la experiencia y la transmisión del conocimiento, base de la civilización y la cultura del hombre actual. La Biblia tiene un ejemplo que dice que cuando construyeron la torre de Babilonia, para castigarlos, porque los hombres se estaban portando muy mal, para darles una lección, porque castigo suena muy feo, Dios les colocó un lenguaje diferente por grupo a los seres humanos. Y allí nacieron todas las razas o las especies de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje hablado era tan importante que incluso dividió a la especie humana en diferentes razas, de acuerdo a su lenguaje. Es una fábula, ¿verdad? Pero muy interesante de analizar cómo la palabra divide, clasifica y crea razas o especies humanas. La realidad humana tiene tres vertientes. Tenemos el mundo visceral, el mundo exterior perceptivo y el mundo interno cerebral. El mundo visceral se forma con la información procedente del territorio corporal, lo que tocamos. El mundo exterior perceptivo se halla determinado por el proceso neurofisiológico de la percepción, lo que vemos. Y tenemos el mundo interior cerebral, que representa lo más característico del ser humano, y se genera en la corteza cerebral, dando lugar a, vuelvo a repetir, ¿qué diferencia al ser humano de los animales? Los recuerdos, los proyectos, las reflexiones y los razonamientos. El hombre posee un mundo de cosas dentro de su cerebro. La definición de cosas sería como un aspecto de la realidad, que se acota mediante la abstracción. Hasta él aísla la realidad y le da un nombre. El ser humano siempre tiende a darle nombre a las cosas, tienden a existir después que se les nombra. En el principio era el verbo hizo todas las cosas que existieran. Cuando el hombre empezó a dar nombre a los animales, a la tierra, al agua, el agua se llamaba agua, en la tierra, separó a agua de tierra y creó el sol. Cuando fue nombrando ese verbo, cuando fue dándole un nombre a las cosas, empezaron a existir. Esa capacidad de darle una etiqueta verbal o un nombre fue lo que caracterizó al ser humano de los animales, lo diferenció. Como se ve, tanto la palabra como la idea son manifestaciones simbólicas
y son consecuencias del mundo perceptivo exterior y del mundo interno cerebral. Y tenemos un factor social que se forma, depende del desarrollo, de la evolución y de la maduración del nivel psicológico, del nivel anterior que hemos visto. El hombre es producto y agente de cambio, es capaz de hacer cambiar cosas dentro de la sociedad. Es la sociedad un elemento dinámico, volvemos con la palabra dinámico, que se procesa, que se transforma, que cambia. Es abierta y flexible. Ese medio social es imprescindible para su desarrollo adecuado. Dentro de ella se le transmite la cultura propia de esa sociedad. Esa cultura se entiende como una serie de costumbres, hábitos o de comportamientos que sirven de patrones dentro de ese grupo social. Este es un elemento muy importante en criminología, porque resulta que de acuerdo a la costumbre social, de acuerdo a la cultura, es lo que se va a caracterizar o a considerar como delito, va a depender de esa cultura social, de esa costumbre donde está ocurriendo el delito. Ejemplo, hay países donde no es delito casarse con una niña de 9 años. En cambio aquí es sancionado, porque entonces se considera una violación, o maltrato infantil, etc. Y sin embargo hay culturas donde sí es lo normal, porque las casan desde esa edad, y desde esa edad se tiene que ir con su esposo, y pues es normal. Entonces va a depender de la cultura. Las sociedades y las culturas son evolutivas, cambiantes, dinámicas y están sujetas a equilibrio. Un equilibrio que es pautado por algo que se denomina pacto social, donde todos acuerdan unas normas, respetarlas para poder vivir en algo que se llama comunidad, en común unidad. La sociedad y la cultura representan una experiencia acumulada durante siglos de existencia humana, bajo la configuración o bajo el nombre de historia y tradición. Cada país, cada región va a tener su historia y su tradición. Entonces, en síntesis, lo que forma la personalidad son esos tres vectores: el factor biológico, el factor psicológico y el factor social. Tenemos esos tres niveles y funciona la personalidad con la integración de esos tres factores simultáneamente. Acá tenemos entonces que la personalidad es una fusión entre herencia, ambiente y tiempo. Esa herencia se pone en medio de un contexto llamado ambiente y que transcurre y se vuelve dinámica y evoluciona a través del tiempo. Para que lo entiendan pues, un poco mejor, lo reflejé así como con un gráfico, que eso es lo que conforma una persona o la personalidad. Y llegamos a la teoría de la personalidad del delincuente, que es una teoría, diría yo, la más trabajada en el ámbito de la criminología clínica, propuesta por Jean Pinatel, entre 1913 y 1999, criminólogo francés con doctorado en Derecho en París en 1935, fue profesor de criminología en la Universidad de París y uno de los principales fundadores de la Sociedad Internacional de Criminología. Escribió un libro llamado Tratado de Criminología, donde él da su concepto de personalidad criminal y reflexiona sobre, o qué plantea esta teoría, que hay 4 elementos, 4 variables que caracterizan la personalidad del criminal. Tenemos la agresividad, la labilidad, la indiferencia afectiva y el egocentrismo delincuente. Serían los 4 elementos que caracterizarían esa personalidad criminal según Jean Pinatel. Para él, la etiología o el origen, significa lo mismo, de la delincuencia es un conocimiento total para poder realizar el tratamiento y tomar las medidas preventivas de la delincuencia, que es necesario conocer el origen para poder prevenir, para poder disminuir la delincuencia. Esa etiología se considera, se comprende a través del estudio
examen y tratamiento de la personalidad del delincuente. Existe, o él planteó un instrumento clínico para conocer el grado de peligrosidad y evaluar los efectos del tratamiento. Esa peligrosidad es lo que se intenta determinar con este estudio de la personalidad antisocial. ¿En base a qué? Al análisis o medición de esos 4 elementos que les mencioné anteriormente. Los componentes, los vuelvo a nombrar, de la personalidad criminal, entonces estarán conformados por 4 variables: la agresividad, la labilidad, la indiferencia afectiva, el egocentrismo del delincuente. Esa agresividad constituye una fuerza inherente al hombre y necesaria para su supervivencia. Es una característica normal del hombre con valores positivos y negativos. Tenemos la agresividad positiva cuando comprende que tiene fuerza para luchar y alcanzar un objetivo, para dominar un entorno con tal de encontrar un objetivo pero positivo. Es decir, los líderes sociales, las metas, cuando usted se pone de meta para graduarse, usted quiere graduar de licenciado, entonces usted pone toda su agresividad, su fuerza, su entusiasmo en lograr esa meta, pero es una meta positiva. Esa agresividad enfocada del lado negativo sería definida como hostilidad y se expresa de una manera que es incompatible con las normas de la sociedad, que sería cometer delitos, violación a la ley, cuando esa agresividad es enfocada de manera negativa. Tenemos la habilidad, que es aquello que se resbala o se escurre con facilidad. Una persona lábil es poco estable, poco firme en su carácter. Indica su modo, que consiste en ser inestable respecto a las emociones, cambios de pareja, de trabajo, de lugar, etc. Entonces, Jean Pinatel nos explica que el delincuente por lo general es así, inestable en trabajo, inestable en pareja, inestable en vivienda, es muy inestable en las metas. Igualmente es muy agresivo, como veíamos en la lámina anterior, en una agresividad pero negativa, enfocada hacia la violación de las leyes penales y que lo hace cometer pues delitos. Tenemos la indiferencia afectiva, que es la ausencia de sentimiento. Consiste en la distorsión de expresión de las emociones. También es llamada como aplanamiento afectivo, falta de emotividad o inhibición de los afectos. Los sujetos antisociales habitualmente carecen de empatía y tienden a ser insensibles e indiferentes. Y pueden ser excesivamente autosuficientes, ser irresponsables y explotadores en sus relaciones sexuales y tener una historia con muchos acompañantes sexuales o no haber tenido una relación monógama duradera. Entonces tenemos una dureza en sus sentimientos, para expresar sus sentimientos, una indiferencia afectiva, que pudiera ser en algunos casos extremada, entonces como convirtiéndose en obsesión. Y ya allí pues también es una distorsión psicológica. Tenemos el egocentrismo, que es el sobrevalor exagerado de la propia personalidad, considerándose la persona como el centro de atención en todo momento y situación. El sujeto está preocupado por él y, por lo tanto, es indiferente a lo que piensen o sientan los demás. Ese egocentrismo simplemente se expresa a nivel social, a nivel afectivo, a nivel intelectual. Siempre espera que le reafirmen, que le digan que él es el mejor, que él es el que tiene la razón. Ese egocentrismo le hace al delincuente ser así, querer llamar la atención en todo momento. Entonces tenemos una conclusión acá sobre el ámbito de cómo ve la criminología la personalidad del delincuente. Tenemos unos principios. Acá tenemos el primero, dice: el delincuente es un hombre como todos los demás,
Es decir, la conducta criminal no difiere lo sustancial estructuralmente de otros comportamientos. La diferencia está en que una se mueve dentro de la ley y y la otra en su margen. Una dentro de la ley, otra fuera de lo que contempla la ley. El ser humano entonces no tiene ninguna diferencia en cuanto a la constitución morfofisiológica, sino que algunos deciden manejarse dentro de la ley y otros fuera de la ley. El delincuente difiere específicamente del que no lo es decir, la conducta criminal es fundamentalmente distinta de otros comportamientos. En consecuencia, su etiología o su origen debe ser distinto. Y hay una diferencia cuantitativa, que es otra de las propuestas. No hay diferencia específica ni cualitativa, únicamente existen diferencias de grado, en los grados que componen una personalidad como biológico, psicológico, psiquiátrico y sociológico. Estas diferencias no solo existen entre delincuentes y no delincuentes, sino entre los delincuentes mismos según sus diversos tipos. ¿Qué quiere decir esto, profe? Bueno, que hay varios enfoques de lo que es la personalidad delincuente. Unos me dicen que el delincuente es como todos los demás. Lo único que se diferencia es si decide delinquir o no delinquir. Si decide vivir dentro del margen de la ley, dentro de la ley o fuera de lo que establece la ley. Está otra propuesta que dice que el delincuente tiene una conducta que es totalmente distinta a la del ser humano normal y por lo tanto debe estudiarse su origen. El secreto está en su origen y que son totalmente diferentes los criminales de los que no lo son. Y está el otro que dice que la diferencia se encuentra en los elementos biológicos, psicológicos, psiquiátricos y sociológicos. Son las tres formas de enfocar o de analizar y entender la conducta o la personalidad criminal. Esa personalidad criminal va a estar determinada, según Jean Pinatel, por algo que se llama el estado peligroso o estado de peligrosidad. También habló primero de lo que era la temibilidad, que es la capacidad criminal, que hoy día pues, es definida como peligrosidad, a la cual se definió como perversidad constante y activa de un delincuente, o la cantidad de mal que puede tenerse del mismo. Es decir, la tensión interna delictiva, la potencia delincuencial de un sujeto, lo que es capaz de dar de sí su personalidad concreta en el campo delictivo. Es decir, el nivel hasta donde esa maldad, esa capacidad de ese ser humano es capaz de generar temor en las demás personas. Entonces, esa peligrosidad que genera ese ser humano es definida por su tipo de personalidad. Esa personalidad va a estar influida por rasgos físicos, psicológicos, sociológicos que hemos visto el día de hoy. El cerebro humano, de acuerdo a su evolución, a su control de instintos, a su capacidad autorreflexiva del contexto en el que vive, va a estar influyendo en el nivel de peligrosidad, de maldad del ser humano. Ese problemita de la peligrosidad o de la temibilidad es lo que vamos a analizar como criminólogos clínicos. ¿Qué tanto daño es capaz de hacer o de generar un delincuente, una persona que ha decidido tomar ese camino fuera de la ley? Entonces, cuando en la próxima clase que vamos a analizar la peligrosidad, vamos a estar estudiando los tipos de delincuentes, pasivo-agresivo, pasivo-dependiente, el agresivo, y va a estar muy interesante, vamos a estudiar todo lo que es el tema de la peligrosidad. Por ahora, no me queda más que darles las gracias más enormes por su atención, porque vi que hoy sí estuvieron activos, y pues preguntarles si tienen alguna duda, algo que quieran ampliar o saber, pues no duden en preguntar.